Reseña histórica de la Iglesia Betel, Villa Benito Juárez, 7 de marzo del 2026. 65 años celebrando a Dios por sus proezas. Salmos 91 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. La historia comienza en 1922 con el nacimiento de la Iglesia Central de Pachuca Hidalgo, cuna del avivamiento. Fue en el tiempo del pastor Andrés Ornelas que el hermano Gregorio Barrera, a quien se le encomendó por llamado divino, traer el Evangelio a Tabasco. Él, con el fuego de Dios y el hambre de predicar la palabra, se expuso juntamente con su familia para obedecer a las autoridades y emprender el viaje. En aquel tiempo no había las comodidades que tenemos. Sin embargo, el deseo de llegar y empezar a predicar era como un fuego que ardía en su corazón. Fue el 1 de marzo de 1961 que llegó a esta comunidad. A su llegada comenzó los cultos con su familia y vecinos en un glorioso culto familiar. Fue en la sala de su casa donde comenzó la obra, y a su vez, con el paso de los días, los vecinos comienzan a acercarse. Bajo la invitación del siervo a estas reuniones, el fuego de Dios empezó a crecer, contagiándose a más personas. En el mes de mayo de 1961, en la iglesia Pentecostés, celebrada en Pachuca Hidalgo, se bautizaron los primeros 5 hermanos, quienes vinieron a ser los primeros miembros de la iglesia. Villa Benito Juárez, Cárdenas, Tabasco, antes Campo Magallanes. La iglesia empieza a creer e inicia la construcción del primer templo, un pequeño templo con techo de guano, el cual llegó a ser insuficiente en muy poco tiempo, porque el Señor añadía cada día quienes debían de ser salvos, y antes de terminar el año de 1961, la iglesia tiene construido este templo. Dios obra en dicho templo del Señor que hace maravillas. Una mujer de Villahermosa, Tabasco, recibe la vista. Un hombre cojo de este pueblo es sanado. Un endemoniado traído por 4 personas es liberado inmediatamente. Esta y muchas otras obras más hace que este templo sea insuficiente. Fue en 1961 que este año marcaría el inicio de una gran manifestación de la mano de Dios en este lugar, recibiendo algunas personas sanidad y liberación, siendo así que por esa necesidad de hermana Natividad de Ramírez prestó su casa y ahí prosiguieron realizándose las reuniones hasta que tuvieron el actual templo en el mes de junio de 1964. Por encomienda de Junta de Pastores, el hermano Goyito viajaría a Mérida, Yucatán, el cual encomendó a la iglesia el siervo Elías Olmos, que estuvo al frente de la iglesia hasta el mes de octubre de 1965. Al retorno del hermano Goyito, retoma el cargo como pastor de la iglesia. Los hermanos con los cuales reiniciaron los trabajos tuvieron la idea de proponer la búsqueda de un solar más céntrico. Realmente el lugar de reunión se encontraba a la orilla del pueblo, sin embargo no tenían dinero para comprar el necesitado solar. Un día los señores Gilberto Candelero y su esposa le dijeron: sé que anda buscando un solar para el templo, si le gusta ese se lo regalo. Un terreno de 22.20 metros de ancho por 43.20 metros de largo. El pastor lo aceptó y enseguida comunicó a los hermanos que se celebraría una campaña de sanidad divina diaria en ese solar que Dios le había regalado. En este solar se construyó el nuevo templo, que se encuentra en el centro del pueblo, tal como lo querían. El día 1 de marzo de 1966 se inició la campaña más original de las que habían celebrado, con un cerro de tierra de 1 metro de alto que estaba en el solar, que servía de plataforma. Latas de petróleo y cabos de trapo sirvieron de alumbrado, pero a pesar de estas improvisaciones, el Señor manifestó su poder. Enfermos sanados y almas fueron ganadas para Cristo. La campaña resultó tan bendecida que se prolongó por unos días más. Terminada esta campaña, se propuso a los hermanos reiniciar la construcción del nuevo templo, y así fue. En el mes de mayo de 1966 principiamos los trabajos y en octubre de 1967 se terminó el templo. El hermano Raimundo Ramírez Rondán, pastor de la Iglesia Central de Pachuca, tomando la porción bíblica de 2 de Crónicas 6:18 al 40, consagró a Dios este lugar. Así adoraron a Dios. El hermano predicó un mensaje evangelístico, dando como resultado la profesión de fe y muchas personas que aceptaron a Jesús como su Salvador. Cabe mencionar que gracias a la ayuda del Banco de Fondo Común y Prosperidad Eterna y el hermano Meyer, su valiosa ayuda económica, que con amor a la obra
brindaron de forma tan liberal que este santuario de ese lugar fuera una realidad. Fue un tiempo donde se vio un florecer de avivamiento pentecostés. Muchos milagros y maravillas se vivían. Algunos periódicos narraban cómo en la iglesia de Betel se veían grandes milagros de parte de Dios. Lamentablemente, después de un tiempo, la iglesia lamentó con lágrimas el que empezó a sufrir una decadencia de todos los aspectos, que fue necesario un cambio de pastor. Los pastores que han atendido a la iglesia en este lugar son los siguientes: el hermano Gregorio Barrera como fundador de la iglesia, el hermano Elías Olmos, quien pastoreó la iglesia por un periodo de 1 año y 3 meses, el hermano Gregorio Barrera en el segundo periodo, el hermano Gerardo Cerón, el hermano César Salazar, el hermano Enrique Cruz Granada, el hermano Samuel Cisneros, el hermano Santiago Itzba en su calidad de superintendente, el hermano Enrique Cruz Granada en su segundo periodo, la hermana Hilda Hernández, quien estuvo como pastor interina por 4 meses, el hermano Isaac Ronquillo, quien estuvo al frente de la iglesia por 3 meses, el hermano David Islas, quien trabajó al frente de la iglesia por 29 años, el hermano Carlos Molina por un periodo de 4 meses, el hermano Fabián Hernández como pastor interino en su calidad de superintendente por 4 meses y actual pastor Natanael López Miramón. Cabe mencionar que en el tiempo del hermano Samuel Cisneros se levantó un misionero llamado José Pérez, el cual tuvo gran importancia al ser enviado por Dios para predicar la palabra. Muchas iglesias que a la fecha siguen de pie fueron levantadas por su ministerio. El fuego que Dios comenzó en la Betel ha permanecido aún a pesar de grandes situaciones que ha pasado en la iglesia. Problemas como divisiones, descontentos, tiempos de enfermedad y luchas, donde el enemigo ha tratado de apagar la llama. Mas sin embargo, esta ha permanecido y sanando en los corazones. A Dios la gloria. La Ministerial Betel son aquellas iglesias que nacen y que se han añadido como misiones hijas de la Betel, teniendo así un reconocido trabajo ante el Distrito del Golfo como primer lugar y ante la Dirección Nacional de ICEPAR, con segundo año consecutivo de reconocimiento al 10º lugar a nivel nacional en fidelidad de finanzas, periodo 2024 y 2025. En la actualidad, la ministerial trabaja con un equipo de pastores y obreros de gran valor. En la colonia El Retiro, Iglesia Montesión, Pastor Alicia García Vázquez. En Mazatiupa, Iglesia Maranata, Pastor Selfio Peralta. En Ocuitzapotlán, Iglesia Lirio de los Valles, Pastor Fabián Espinosa Cabrales. En Nacajuca, Iglesia Siloé, Pastor Gonzalo Miguel Benítez. En Palizada, Campeche, Iglesia Manantial de Agua Viva, Pastor Ignacio Broca Balcazar. En Villahermosa, Iglesia El Divino Redentor, Pastor Samuel Montiel Pérez. En Colonia Chico Zapote, Iglesia Getsemaní, Pastor Alfredo Jiménez. En Las Azucenas, Iglesia Emanuel Pastora Villadaura de la Cruz. En el año 2025 se añadió la Iglesia Getsemaní en la Colonia González Villahermosa, Pastora Bellanira Rodríguez. También tenemos en la ministerial iglesias nietas que son hijas de las misiones. En la Majagua, Iglesia Puerta del Cielo, Pastor Fernando Hernández. En el Naranjeño, Iglesia Ríos de Agua Viva, Pastor Belisario Hernández. En Palizada, Campeche, Puerta del Cielo, Pastora Leticia Osorio May. En Ucualtitán, Iglesia Siloé, un pastor, Adolfo Osorio García. En Villahermosa, Iglesia Betania, Pastor Félix Valencia. Queda en el corazón algunos testimonios y recuerdos de hermanos y hermanas que trabajaron arduamente como ejemplo en la iglesia, dando por hecho que han dejado un legado. Algunos ya han partido con Dios, algunos otros por su edad y salud han cedido la estafeta, mas sin embargo siguen siendo testimonio del poder de Dios, como lo son la hermana Hilda Hernández, una hermana estricta, valiente y guerrera, siempre con autoridad para mantener el temor del orden en el templo. Roberto Hernández, evangelino de la Cruz, hermana Pascualita, hermana Carmita Gómez, la cual se iba caminando a las 2 p.m. sin zapatos hasta el templo. Ella perfumaba el altar en Semana Santa con perfumes de gardenia. Hermano Manuelito Morales y Candelaria Ábalos, Darbeli Hernández, los hermanos Pedrosa y Natalia, hermana Sofía, mamá de Lilia, esposa del hermano Lucas, hermana Gladys Hernández. Entre otros, fueron pilares de la iglesia. La hermana Nelly Jiménez recuerda que para la construcción, cuando se estaban haciendo los salones, trabajaba con gran unidad vendiendo talento para darlo y seguir la construcción. Viendo la mano de Dios prosperar esta construcción, la hermana
Testifica que Dios le levantaba a las 4 de la mañana para orar tocando la puerta. Ella con la hermana Natalia llegaban a orar al templo con gozo en Dios. Algunos recuerdos como las ocasiones cuando la hermana Hilda Hernández llamaba a todas las hermanas para aposentarse hasta 5 días, día y noche en ayuno y oración, el cual entregaban templo el día domingo. Eran tiempos de bendición. La iglesia Betel recibió muchas confraternidades, atendiendo a muchos pastores e iglesias, no solo de sector, sino del distrito y nacionales. La hermana Remedios Sastre, de 80 años, comenta que fue su mamá la primera en creer en Dios, cuando las llevaba al templo, ellas muy jóvenes. Su hermano, Pedro de la Cruz, se burlaba de ellas, decía que iban a espantar pájaros. Más tarde, este joven se convirtió a Dios. A la fecha sirven al ministerio juntamente con su hermano, Lucas de la Cruz, pastor en Ciudad del Carmen. La hermana nació en Dios con la fe, en los milagros, y ella misma ha visto grandes milagros en Dios. Dios le sanó del asma, de la tifoidea y del corazón. Gloria a Dios. A la fecha ya son 5 generaciones que conocen de Dios en Betel. Los hermanos Evaristo Suárez y Guadalupe Candelero, llenos de testimonios de la obra de Dios, siguen trabajando en la obra sin descansar. Son parte de la historia que sigue teniendo vida en la iglesia. La historia sigue escribiéndose, seguimos trabajando por fe en Dios y Dios sigue manifestando su gloria. Anhelamos que estas palabras sirvan de motivante para el trabajo de obra en Dios. Seguimos aprendiendo de quienes nos precedieron, pero afirmando el camino para las siguientes generaciones. Primera de Samuel 7:12. Hasta aquí nos ayudó Jehová.